Muy bien, jóvenes. Buenas noches. Habiendo dado los minutos de tolerancia que habíamos mencionado, vamos a empezar con la presentación, ¿ya? El día de hoy vamos a ver dos presentaciones o dos temas que en realidad pertenecen a uno solo, ¿no? Vamos a ver neoplasias, así como también vamos a ver las bases moleculares, el cual pues está en relación directa a la generación de estas patologías, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Acá. No, acá. Acá estamos. Uy, se dejó de compartir. Eh, ah, bien, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si logran apreciar la presentación? Sí se logra ver, doctor. A ver, ¿algún estudiante, por favor, que me pueda confirmar? Sí se logra ver, Sí se ve, doctor. doctor. Sí se ve, Perfecto. doctor. Ahora voy a cambiar de presentación. Estamos en la presentación inicial. Ahí he cambiado. ¿Ha cambiado en su computadora también de presentación a la segunda? Sí, doctor, ha cambiado. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Bien, entonces ponemos modo presentación y bueno, aquí está el tema básicamente que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? El término neoplasias es una denominación que utilizamos nosotros básicamente como especialistas de anatomía patológica para hacer referencia a una proliferación celular, ¿no? El término neoplasia no determina si estamos nosotros frente a una proliferación celular benigna o maligna, ¿no? Lo utilizamos nosotros en algunos casos para emitir nuestros reportes de anatomía patológica, por supuesto, ¿no? Y lo utilizamos cuando en los preparados histopatológicos o la toma de biopsia o la muestra que nos mandan el radiólogo intervencionista, no hallamos los criterios contundentes para establecer malignidad, ¿no? Como parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, si no tenemos los criterios para determinar malignidad o benignidad, no podemos determinarlo o precisarlo y lo reportamos como neoplasias. Cuando le decimos neoplasia, no le estamos diciendo si es bueno o es malo, ¿no? Lo utilizamos muy poco, pero hay algunas biopsias que no tienen los criterios para definir si es bueno o es malo. Uno de los ejemplos clásicos y típicos es cuando se envían una biopsia de tiroides, ¿no? Una biopsia de tiroides en el cual los criterios de malignidad cuando estamos frente a la neoplasia folicular son infiltración de cápsula y o infiltración de vaso sanguíneo. Si nosotros no logramos observar esas dos características, independientemente del fenotipo de las células foliculares, ¿no? No le podemos determinar si es bueno o es malo, porque no tenemos el criterio contundente. Entonces, ahí utilizamos esos términos. Entonces, cuando ustedes vean en los informes de anatomía patológica o como diagnóstico neoplasias, es una proliferación celular, ¿no? Una masa de células donde no se precisa si es bueno o es malo, ¿no? Aquí en la segunda diapositiva estamos viendo pues que neoplasia significa crecimiento nuevo, o sea, una proliferación celular nueva que no existía antes ahí. El término tumor describe originalmente una hinchazón causada por inflamación, pero ahora, cuando estamos frente a una proliferación celular nueva, también podemos darle la denominación de tumor a esa proliferación. Y es por eso que cuando nosotros estamos frente a una masa tumoral, ¿no? Generalmente los especialistas en imágenes, el radiólogo pone tumoración, ¿no? Tumoración no precisa si es bueno o es malo y pone tumor y describe las características, ¿no? Y al final las características nos reportan, sugieren malignidad o sugieren benignidad, ¿no? Y terminan haciendo una recomendación, la cual está en relación directa, pues, a toma de biopsia, ¿no? Para precisar ello. Entonces, tumor
Tampoco cuando se le decimos al paciente que estamos frente a una tumoración, señor, usted tiene una tumoración en lóbulo pulmonar derecho, ¿no? Entonces no le estamos diciendo que sea malo y que sea, o que sea bueno. Pero esto hay que explicarle al paciente y hay que explicarle por qué. Porque el paciente muchas veces no sabe y cuando se le refiere o se le menciona o se le describe o se le da como diagnóstico una tumoración, sí es cierto, nosotros como personal de salud sabemos que todavía no se ha precisado malignidad o benignidad, pero el paciente no lo sabe. Entonces hay que explicarle que hay una tumoración, una proliferación celular nueva, que hay que complementar los estudios para determinar si estamos frente a benignidad o malignidad. Luego tenemos el término oncología, ¿no? Oncología que básicamente es la parte de la medicina que se encarga del estudio de los tumores, ¿no? Y los tumores generalmente malignos, lo veo oncología, ¿no? Aunque también pueden precisarse tumoraciones benignas. Por ejemplo, aquí en la siguiente diapositiva estamos viendo como título tumores benignos. Entonces, los tumores benignos, si bien es cierto, nosotros desde el punto de vista anátomo-patológico determinamos benignidad o determinamos malignidad de acuerdo a las características citológicas y estructurales de la muestra que estamos evaluando. Pero hay que recordar también que el médico tratante tiene características clínicas que le sugieren malignidad o benignidad, ¿no? Y también el radiólogo tiene imágenes, ¿no? Que le sugieren benignidad o malignidad, ¿no? Y dentro de los tumores benignos, estos como característica propia, generalmente siempre van a permanecer localizados en el sitio de origen. ¿Qué significa ello? Que ellos con mucha dificultad o nunca hacen metástasis, ¿no? Y generalmente son susceptibles a extirpación quirúrgica. No es por ello que la conducta terapéutica frente a una tumoración que ya ofrece cierta molestia, porque se extirpa. ¿Y por qué mencionamos ello? Porque hay tumoraciones benignas, ¿no? Que si no molestan, son pequeñas y son hallazgos en un chequeo rutinario, a veces se quedan ahí, ¿no? Y el médico tratante las observa, ¿no? Entonces, a veces no crecen nunca, o la característica propia de estos tumores benignos es que generalmente son de crecimiento lento, ¿no? Muy lento, estos demoran bastante tiempo y son lentos porque el índice proliferativo que presentan o el número de mitosis que pueden presentar estas lesiones benignas o estas tumoraciones benignas son un número bastante pequeño, generalmente menor del 1%. Entonces los tumores benignos para crecer demoran mucho tiempo, tienen un crecimiento lento, ¿no? En la imagen inferior vemos una imagen macroscópica, ¿no? Y microscópica de una lesión elevada en colon, ¿no? Y las lesiones elevadas en colon pues se pueden describir benignas, cuando son benignas se pueden describir pues como los famosos pólipos hiperplásicos, ¿no? En la imagen macroscópica, ¿no? A ver, en la imagen macroscópica que estamos nosotros observando, ¿no? Es esta la imagen macroscópica. Este es un intestino grueso, el colon, el cual se ha abierto y se está observando la mucosa. Observamos lesiones elevadas, ¿no? A este nivel o a este nivel, ¿no? Esas lesiones elevadas, nosotros cuando encontramos esos hallazgos en una resección de segmento de colon, ¿no? Generalmente lo que hacemos es, pues, tomar muestra de esa zona. Y lógicamente que la resección de un segmento de intestino grueso es por otra característica, porque por un pólipo no se le hace una resección pues, de segmento intestinal. Muchas veces se hace una resección
por una neoplasia maligna, ¿no? Y en parte del tumor, en parte del colon, ¿no? Uno como hallazgo se encuentra ello. ¿Por qué? Porque esto basta con una colonoscopía. El gastroenterólogo ingresa a través de la colonoscopía, los identifica y los saca, ¿no? Y los saca sin necesidad de que tengamos que realizar una operación al paciente. Pero una vez que se ha hecho la resección, o sea, hacemos el corte, ¿no? Un corte longitudinal en la lesión elevada, la imagen que vamos a obtener en la lámina o el preparado histopatológico es el que vemos al lado, ¿no? La parte inferior, donde está mi puntero, pues representa la mucosa del colon y sobre ella hay una lesión elevada, en la cual pues, evidenciamos un número bastante incrementado de las glándulas y una de las características de los pólipos generalmente es que las glándulas, algunas de ellas, no necesariamente todas, presentan una dilatación tipo quística, ¿no? Como estas que vemos acá, grandes, redondeadas, dilatación tipo quística de las glándulas. Y la otra característica fundamental para determinar benignidad en este tipo de lesiones es que el fenotipo citológico que reviste todas estas glándulas es un fenotipo benigno, ¿no? Entonces, con eso determinamos pues que esta lesión es benigna. Si bien es cierto, hay una proliferación, pero el epitelio que reviste cada una de las glándulas tiene un fenotipo completamente benigno. A diferencia de los tumores malignos, ¿no? Los tumores malignos tienen otras características. Estos tienen un crecimiento bastante rápido. Estos tumores malignos con mucha facilidad tienen la capacidad de invadir ya sea estructuras vecinas y destruyen tejido conectivo para poder infiltrar en estructuras vecinas, poder infiltrar en vasos sanguíneos, ¿no? Y puedan estas diseminarse. ¿Por qué? Porque cuando estas células tumorales ingresan al torrente sanguíneo, una vez que están en el torrente sanguíneo, pueden viajar a través del torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y es una característica de los tumores malignos hacer metástasis a distancia, que es un estadio en el cual la gran mayoría de neoplasias malignas establecen el diagnóstico, porque cuando hay metástasis, generalmente estamos a una neoplasia frente a una neoplasia poco diferenciada, ¿no? Una neoplasia poco diferenciada que ya hace metástasis y le ofrece manifestaciones clínicas al paciente. O sea, cuando estamos frente a manifestaciones clínicas del paciente, generalmente ya es una neoplasia avanzada. ¿Por qué? Porque las neoplasias malignas en estadios iniciales ofrecen muy poca sintomatología o en muchos de los casos no observamos sintomatología. Son asintomáticos algunos cuando son todavía pequeños. Vamos a tener tumores mixtos donde se evidencian más allá de una línea de diferenciación, lo que crea distintas subpoblaciones celulares, ¿no? Y cuando estamos frente a este tipo de patología, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en la parte inferior, estamos viendo un tumor mixto. ¿Este qué es? Una lesión quística, pero es una lesión quística compleja de ovario que la encontramos de presentación generalmente o mayormente en pacientes jóvenes. El, el radiólogo o el ginecólogo, al realizar una ecografía o ultrasonido, observa lesión quística heterogénea, ¿no? Lesión quística heterogénea, pero de bordes definidos. Y cuando se encuentra una lesión de esta característica heterogénea, sos- de inmediato sospecha, levanta la sospecha de malignidad hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y esta imagen que tenemos acá, esta fotografía, es de un quiste complejo en el cual estamos observando, miren, folículos pilosos en abundancia, estamos observando contenido sebáceo en abundancia, y si tenemos folículos pilosos, ¿no? Sabemos nosotros que el anexo cutáneo en cada folículo piloso, pues son las glándulas sebáceas. Es por eso que encontramos gran cantidad de este contenido sebáceo y gran contenido de folículos pilosos. Como estas son tumoraciones que presentan diferentes tipos celulares, podemos encontrar un epitelio poliestratificado
plano queratinizado, podemos encontrar nosotros áreas cartilaginosas, podemos encontrar nosotros huesos, dientes y diferentes tipos de tejido, ¿no? Tenemos la imagen, aquí la fotografía, la imagen macroscópica, y al lado tenemos pues la imagen microscópica. Estos tumores o estas lesiones quísticas pueden ser malignas o benignas. Cuando estamos frente a un teratoma quístico maduro, ¿qué significa maduro? Que los elementos celulares son tan igual a los que podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo, le llamamos teratoma maduro y esa característica le ofrece benignidad a esta lesión. Pero cuando estamos frente a una lesión quística de tipo inmadura, ¿no? Definitivamente las células todavía están de características fetales o embrionarias. Y cuando tenemos esa característica, eso la denomina como una tumoración quística maligna, ¿no? Que ya la conducta, pues, frente a este tipo de lesiones son otras, ¿no? Aquí, en este otro cuadro, estamos observando características generales en cuanto a la denominación de los tumores, ¿no? Y vamos a ver, pues, la nomenclatura de estos tumores, tanto los tumores benignos como malignos, ¿no? Y existe una regla para denominarla a la gran mayoría, ¿no? Y hablamos de la gran mayoría porque en medicina nada es absoluto, ¿no? Y los tumores benignos, en su gran mayoría, se le agrega el sufijo oma, ¿no? Por ejemplo, fibroma, lipoma, condroma, estos nombres son atribuidos a lesiones benignas la gran mayoría de veces. ¿Y por qué digo la gran mayoría de veces? Porque también hay patologías que terminan con estos sufijos oma y no necesariamente son benignas, como por ejemplo el mesotelioma, por ejemplo el linfoma, por ejemplo el melanoma. Son excepciones a esta norma, ¿no? Pero en la gran mayoría es el sufijo oma, como lo estamos viendo acá, representan a tumores benignos. Por ejemplo, ¿no? Tumores que se originan del tejido conjuntivo, fibroma, lipoma, condroma, osteoma, ¿no? Fibroma eh, conformado principalmente por tejido fibroso, pero que los elementos celulares tienen un fenotipo benigno. El lipoma también aquí, pues, observamos una proliferación de tejido adiposo, ¿no? Eh, que tiene bordes bastante bien definidos o encapsulado, que es una característica de benignidad. Pero si nosotros observamos al lado de ellas nomás, tenemos que estos fibromas o las tumoraciones conformadas por tejido fibroso, y dentro de los fibrosos vamos a ver pues fibroblastos, cuando se convierten en malignos, la denominación de los tumores de origen mesenquimatoso, los tumores malignos, se le agrega la terminación sarcoma. Es por eso que el fibroma o el tejido fibroso que tiene origen mesenquimal, la neoplasia maligna tendrá la denominación de fibrosarcoma, ¿no? Igual, pues, la tumoración maligna conformada por adipocitos, ¿no? Por tejido graso, y estos tienen origen mesenquimal también, su denominación será, pues, liposarcoma, ¿no? Y así sucesivamente. Si es cartílago, la denominación benigna será condroma, por el sufijo oma que le agregamos. Pero si las características citológicas son de malignidad, la denominación, pues definitivamente va a ser condrosarcoma. Lo mismo sucede con las características, con la proliferación de tejido óseo. Un tejido óseo benigno, la denominación será osteoma. Y la maligna, pues definitivamente será pues un osteosarcoma. Y así, si analizamos vasos sanguíneos, hemangioma para los benignos, angiosarcoma para los malignos, los vasos linfáticos, linfangioma, y la denominación maligna de esto, o sea, la proliferación de elementos celulares de los vasos linfáticos en relación a malignidad serán linfangiosarcoma, ¿no? Y así tenemos la lista de denominaciones, ¿no?
La cubierta del encéfalo, ¿no? O sea, las meninges, una proliferación neoplásica benigna de células meningoteliales con fenotipos benignos, con número de mitosis bastante pequeñas, ¿no? Serán pues los meningiomas. ¿Pueden estos hacer patologías malignas, perdón? Por supuesto, pero en un porcentaje bastante pequeño. Y tenemos los meningiomas invasivos, donde su característica que van a presentar células meningoteliales con un fenotipo maligno y que van a presentar más de 20 mitosis en 10 campos de alto poder, lo que le ofrece pues una característica de agresividad de este tumor, ¿no? Y ahí tenemos las células hematopoyéticas, tenemos eh, el músculo liso, ¿no? Una tumoración de presentación bastante frecuente, ¿no? Que va a estar caracterizada por la proliferación de fibras musculares lisas. Y aquí vamos a tener como tumoración benigna al leiomioma. ¿No? Y la tumoración maligna que se origina a partir de las fibras musculares lisas, pues será denominado leiomiosarcoma. Igual en el músculo estriado, ¿no? Una proliferación benigna de estas fibras musculares estriadas esqueléticas será denominado rhabdomioma. Y la denominación o la proliferación maligna de estas fibras musculares estriadas esqueléticas será rhabdomiosarcoma, ¿no? Entonces, existe una norma para darle denominación a la gran mayoría de patologías benignas y malignas, con algunas excepciones que hemos puesto de manifiesto, ¿no? Las neoplasias malignas de origen epitelial, como por ejemplo la piel, ¿no? La denominación va a ser carcinoma, ¿no? Es por eso que el tumor, la neoplasia maligna a nivel de piel, ¿no? Será pues el carcinoma de células escamosas. Pero la denominación o la tumoración benigna de este epitelio, ¿no? Escamoso será pues un papiloma de células escamosas. Representa benignidad. Y aquí, dentro de los tumores de origen epiteliales, observamos una excepción a la norma que venimos mencionando. Por ejemplo, hay neoplasias, tanto benignas como malignas, que se pueden originar a partir de los melanocitos, por supuesto. Si yo tengo una proliferación de estos elementos celulares con producción de pigmento incluso, son los denominados nevus, ¿no? Nevus. Pero si yo tengo una proliferación de melanocitos con fenotipo maligno, el diagnóstico será pues el famoso melanoma. ¿Y por qué mencioné inicialmente la excepción a la norma? Porque termina en sufijo oma y este melanoma no es una neoplasia maligna. No es una neoplasia benigna, perdón, es maligna, pero termina en sufijo oma, ¿no? Entonces, son las excepciones a la norma que venimos mencionando desde el inicio, ¿no? Y luego tenemos, pues, los revestimientos epiteliales de glándulas de los conductos, las vías respiratorias, el epitelio renal, utilizando los mismos criterios que hemos atribuido la denominación o el nombre de las patologías tanto benignas como malignas. Las células hepáticas son epiteliales, entonces serán carcinomas. Hepatocelulares porque se originan de los hepatocitos, ¿no? Y la versión benigna, perdón, serán los famosos adenomas hepáticos, ¿no? Y así tenemos la lista. Luego tenemos acá la proliferación del epitelio placentario. ¿Estos pueden proliferar? Sí. Una proliferación de este epitelio con un fenotipo benigno, vamos a tener a las famosas molas hidatiformes, ¿no? Es benigno, pero estas tumoraciones de epitelios placentarios tienen su versión maligna, por supuesto, y es una neoplasia maligna bastante agresiva que puede hacer metástasis con mucha facilidad y son los famosos coriocarcinoma, ¿no? Ahí está en la lista. Luego tenemos el epitelio testicular. Ahí tenemos, por ejemplo, el seminoma. Tenemos células germinativas como el carcinoma embrionario, ¿no? Los seminomas ambos se originan, pues, de células germinativas y
o germinales, ¿no? Donde el seminoma pues es una neoplasia maligna de localización a nivel testicular, con proliferaciones celulares a partir de del epitelio germinal de los túbulos seminíferos, ¿no? Y que estos hacen unas tumoraciones homogéneas, provocan el incremento del tamaño del testículo y muchas veces están relacionadas a asintomáticos, o sea, no le ofrecen mucha molestia clínica al paciente. Pero el carcinoma embrionario sí, este es mucho más agresivo, compromete a pacientes mucho más jóvenes y termina haciendo metástasis con bastante facilidad, ¿no? Acá también tenemos las glándulas salivales, pues, ¿no? La denominación benigna será, pues, el adenoma pleomórfico, ¿no? Y la tumoración maligna, pues, un tumor mixto maligno de origen de glándula salival. Y así le damos denominaciones a los diferentes elementos celulares de acuerdo a las células que les dio origen. Otra de las características que hay que ver en las tumoraciones es la diferenciación y la anaplasia, ¿no? El término diferenciación pues hace referencia al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las correspondientes células parenquimatosas normales, ¿no? En términos más sencillos de hacer referencia a lo que acabamos de mencionar, se puede decir que diferenciación, pues, un tumor es bien diferenciado cuando las células se parecen mucho, son casi idénticas, las células neoplásicas malignas, a la célula que le dio origen, ¿no? Ahí digo que son bien diferenciadas. Y todo lo contrario, conforme las mutaciones genéticas se van sumando a la proliferación de una neoplasia maligna, nosotros ponemos por referencia que hay poca diferenciación, ¿no? Tanto las morfológicas como funcionalmente, las características morfológicas como funcionales también, pues, tienen cierta afectación. La ausencia de diferenciación se denomina anaplasia, que termina siendo, pues, una característica propia de la neoplasia maligna, ¿no? Perdón, si hay ausencia de diferenciación, ¿no? Significa que no hay diferenciación, pues, ¿no? Aquí en la parte inferior tenemos una imagen característica que, si no me equivoco, la hemos visto en el desarrollo de la práctica, ¿no? Si no me equivoco, y es la famosa tumoración benigna caracterizada por proliferación de fibras musculares lisas y que es el famoso leiomioma, que lo encontramos de presentación o de ubicación en un número bastante grande en el útero, ¿no? Aunque hay que precisar que la podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo donde existan fibras musculares lisas, ¿no? O sea, lo hemos encontrado en estómago, por supuesto, el estómago tiene fibras musculares lisas, lo hemos encontrado en intestino delgado también, ¿no? Entonces, hay que mencionar que estos leiomiomas los podemos encontrar nosotros en diferentes partes del cuerpo donde existan fibras musculares lisas. Y son afortunadamente tumoraciones benignas. Por ende, tendrán estas un crecimiento lento, tienen una pseudocápsula que las envuelve, el número de mitosis es bastante pequeña y la característica más importante es que tienen fibras musculares lisas, donde podemos observar que hay un grupo al corte longitudinal y adyacentes a ellas hay fibras musculares estriadas esqueléticas en corte transversal, lo que le ofrece a esta tumoración una característica arremolinada, ¿no? Cuando observamos macroscópicamente. Acá tenemos diferenciación y anaplasia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diferenciación, ¿no? Vemos un tumor bien diferenciado, ¿no? Al lado izquierdo de la pantalla vemos un adenoma, es un tumor benigno, es un adenoma de tiroides, donde vamos a encontrar, o la característica va a ser que hay un incremento del número de folículos tiroideos, los cuales generalmente se hacen un poco más pequeños, se muestran o sea, juntitos todo ello y un apiñamiento de estos, están juntos, pero el fenotipo de las células foliculares que revisten a cada folículo tiroideo tienen un fenotipo benigno generalmente, ¿no?
Entonces, a eso nosotros lo denominamos que es una tumoración, ¿no? Bien diferenciada, ¿no? Y lógicamente todos los folículos tiroideos tienen pues su sustancia coloide, la que les permite determinar las hormonas tiroideas, ¿no? Y que posteriormente van a salir al torrente sanguíneo como T3 y T4, y las T1 y las T2 se quedan aquí para continuar el círculo y poder formar más adelante la tetraiodotironina y la triiodotironina, ¿no? Al lado de ella, o al lado derecho de la presentación, observamos un carcinoma epidermoide bien diferenciado, ¿no? O sea, estamos observando un cáncer de piel de que se ha proliferado a partir del estrato espinoso, y en el cáncer de piel hablamos de un tumor bien diferenciado cuando presenta perlas córneas, ¿no? Y ahí la flecha de color negro es la que me está indicando una perla córnea, lo que le ofrece la característica, así como esta otra que está acá, así como esta otra que está acá, lo que le ofrece la característica de tumoración bien diferenciada. ¿Mm? Y aquí todo lo contrario, pues miren, ve, estamos observando en ambas imágenes una hipercelularidad, pero una hipercelularidad caracterizada por un pleomorfismo bien marcado, por una hipercromasia nuclear bien marcada, por una mitosis atípica central, ¿no? Y y pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, hipercromasia, irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Entonces, cualquiera que pueda ver esto es un tumor anaplásico que muestra variaciones en el tamaño de las células, como lo hemos visto, y por ende en sus núcleos, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros que pueda ver esto dice, si no sabemos el diagnóstico preciso, pero por lo menos podemos decir, eso es malo, ¿no? Porque eso no tiene nada bueno, ¿no? Al lado también tenemos un tumor pleomórfico de músculo esquelético, pero un tumor pleomórfico con un fenotipo con características bastante asociadas a malignidad, porque miren, tenemos un núcleo acá gigante y al lado de ello tenemos unos núcleos bastante pequeños, ¿no? A eso lo denominamos pleomorfismo, tanto celular como también nuclear. Los núcleos, en una neoplasia maligna, pues los núcleos generalmente son hipercromáticos, la cromatina se comienza a condensar y las células gigantes tumorales, ¿no? Vamos a, que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Como característica, miren aquí, por ejemplo, ahí está, estamos observando los nucleolos. Los nucleolos están presentes en aquellos elementos celulares que tienen la capacidad de replicarse de manera bastante grande. ¿Mm? Y las neoplasias malignas, esa es una de sus características. Otra de lo que vamos a observar, ¿no? Es acá, son metaplasias y displasias, ¿no? Y displasias o carcinoma in situ también. ¿Qué estamos viendo aquí en las imágenes? Vemos pues un carcinoma in situ. Esta imagen a pequeño aumento muestra que el epitelio está completamente reemplazada por células displásticas, pero completamente atípicas, ¿no? Con núcleos hipercromáticos, con distribución desordenada de los queratinocitos. Entonces, ¿y por qué lo denominamos nosotros carcinoma in situ? Porque lo que estamos viendo es, hay una hipercelularidad, hay células más grandes, más pequeñas, hay una alteración en la distribución ordenada que normalmente puede presentar pues el epitelio escamoso, ¿m? Y lo evidenciamos esa característica de manera mucho más precisa en la imagen del lado derecho, ¿no? Miren, ve. Esta es la parte superficial y en la parte superficial estoy encontrando una célula con un núcleo bastante grande, alargado e hipercromático, ¿no? Y si evalúo en conjunto esta muestra, pues tengo mitosis atípica, ¿no? Tengo hipercelularidad, tengo fenotipo maligno, o sea, fenotipo citológico maligno, etcétera, etcétera. O sea, todo orientado pues para un carcinoma in situ. Aquí en este otro cuadro estamos observando una comparación entre tumores benignos y malignos. Ya hemos venido mencionando características que pueden ayudarnos tanto clínicamente como en la evaluación microscópica a poder establecer esa diferencia.
¿no? Los tumores benignos son generalmente bien diferenciados. A menudo van a presentar una estructura habitual del tejido de origen. Por eso es que he mencionado anteriormente que se parecen mucho a las células que le dan origen. En cambio, algunos elementos celulares van a carecer de diferenciación, ¿no? Y los vamos a llamar nosotros anaplásicos, que son estructuras a menudo atípicas. Lógico, pues si estoy frente a una neoplasia maligna, ¿no? Tiene que haber atipia. Los tumores benignos generalmente tienen un crecimiento lento, y ya lo habíamos mencionado. Pueden detenerse o retroceder. Y vamos a observar nosotros que las figuras mitóticas son infrecuentes y normales, ¿no? Otra de las características es que los tumores benignos no tienen capacidad invasiva y mucho menos de hacer metástasis. En cambio, los tumores malignos pues son todo lo contrario, pues, ¿no? Tienen una velocidad de crecimiento bastante rápida, asociada a presentación de mitosis, muchas veces atípicas, ¿no? Generalmente carecen de diferenciación, ¿no? Y tienen una característica anaplásica de anaplasia, ¿no? Y cuando hablamos de anaplasia, pues hablamos pues, de una característica en relación a la malignidad de los tumores. Localmente pueden estos invadir estructuras vecinas, ¿no? Y las metástasis frecuentes son más probables en tumores primarios grandes y que han perdido bastante diferenciación, porque los tumores que son pequeños y que son bien o medianamente diferenciados, pues tienen bastante dificultad para ejercer estos cambios, ¿no? Aquí hacemos en este cuadro estamos observando un comparativo, no tanto de la epidemiología de los tumores malignos, ¿no? Y vemos nosotros que la neoplasia maligna de presentación más frecuente, ¿no? En casos nuevos calculados en nuestro medio, pues es próstata, ¿no? Ahí está. O sea, estadísticamente, cuando nosotros pensamos en una neoplasia maligna, lo más probable es que comprometa nuestra próstata, ¿no? Y en el sexo femenino es la mama. Ahí está. Pero ¿quién causa más muerte? Los que causan más muerte no es la próstata, ¿no? Son los tumores del pulmón y los bronquios, ¿no? Y en las mujeres también ellas están ahí, que causan mayor mortalidad, tumores de pulmón y bronquios, ¿no? Bueno, acá tenemos unos cuadros en el cual estamos viendo esa distribución, ¿no? Pero la distribución generalmente de acuerdo a las neoplasias malignas, ¿no? En el primer cuadro vemos la distribución de neoplasias, casos nuevos que se presentan, ¿no? En ambos sexos, en primer lugar, pues vamos a tener liderando la lista el cáncer de mama, ¿no? Entonces es muy frecuente, seguido del cáncer de pulmón, seguido del colon recto, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Y los números de muerte, ¿no? Las neoplasias malignas que más lo matan al paciente son el cáncer de pulmón, o sea, la cabeza, ¿no? También le sigue el colon recto, el hígado, la mama, pues, ¿no? Pero lo más frecuente son ellos. Ahora, las neoplasias malignas, para que se generen, pues, los factores medioambientales terminan jugando un papel bastante importante para la generación de estas patologías, ¿no? Y tenemos mecanismos infecciosos, ya lo vamos a ver. El tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, la obesidad, antecedentes reproductivos y carcinógenos medioambientales, ¿no? Los factores medioambientales. Ahora tenemos los factores de riesgo. Tenemos en ambientales, la edad, pues frente a una neoplasia maligna juega un papel bastante importante. O sea, es frecuente en adultos, ¿no? Y es menos frecuente en jóvenes. Y digo menos frecuente porque no hay una excepción a la norma, pues, ¿no? Hemos encontrado nosotros neoplasias malignas en pacientes bastante jóvenes, pero es bien raro, no es lo frecuente, no es lo habitual, ¿no? De ahí vamos a ver dentro de sus factores de riesgo, trastornos adquiridos o predisponentes y la predisposición genética que estos pacientes puedan heredar
a través de de su madre o de su padre, ¿no? Y tienen mayor predisposición a ser ellos, ¿no? Y tenemos algunos de los factores de riesgos ambientales, ¿no? Y dentro de ellos a la cabeza, pues los agentes infecciosos, como quién, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el virus del Helicobacter pylori, el virus el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr y la bacteria Helicobacter pylori que también juega un papel importante como factor de riesgo de neoplasias malignas. Y hay que recordar que estos pueden terminar favoreciendo la aparición de adenocarcinoma gástrico y de linfoma gástrico. El tabaco, nada que decir del tabaco, ya conocemos mucho los efectos de pacientes fumadores en la generación pues, de esta patología, ¿no? Los factores ambientales aislados que más contribuyen a mortalidad prematura, ¿no? Los pacientes fumadores. Luego tenemos el alcohol, ¿no? Que el alcohol está asociado a neoplasias malignas orofaringias, ¿no? Que es la zona donde se compromete de manera más frecuente a los pacientes fumadores. Tenemos también la cirrosis alcohólica. Recordemos que la cirrosis termina favoreciendo la aparición de hepatoscarcinomas, y eso hay que dejarlo bastante claro, ¿no? Y bueno, lo propio se puede tocar sinoma que se encuentre. La obesidad juega un papel importante como factor de riesgo. Esta obesidad termina aumentando el riesgo de cáncer, ¿no? Antiguamente se pensaba que mientras más gordito, más saludable. En la actualidad sabemos que no es tan cierto ello, ¿no? Todo lo contrario. La alimentación pues termina siendo un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Tenemos que esta alimentación puede estar asociada a la generación de carcinoma de colon, a carcinoma de próstata, o en la próstata generalmente es un adenocarcinoma porque forma estructuras glandulares y el carcinoma de mama, ¿no? La historia reproductiva también puede terminar siendo incluida dentro de estos riesgos o factores de riesgo, por ejemplo, el número de hijos, la exposición acumulativa e indefinida a la estimulación estrogénica o los carcinógenos ambientales, pues que terminan también sumando puntos para la aparición de neoplasias malignas. Dentro de los factores de riesgos también encontramos a la edad, ¿no? Y este pues es un factor de riesgo no modificable porque nadie se le va a ocurrir, me voy a bajar los años y con eso pues disminuye eh, como factor de riesgo. No, no, no. A mayor cantidad de años, mayor probabilidad de que estos pacientes hagan neoplasias malignas, ¿no? Luego tenemos que la principal causa de muerte en mujeres de 40 a 79 años y hombres de 60 a 79 años, pues es la neoplasia maligna, ¿no? La acumulación de mutaciones somáticas, definitivamente, porque para tener un cáncer no necesitamos una mutación, necesitamos una acumulación, varias mutaciones, como ya lo hemos venido mencionando, y lo vamos a poner por referencia mucho más claro en la siguiente presentación, que son pases moleculares. Luego tenemos la reducción de la vigilancia inmune. Lógico, pues si mis linfocitos TCD8 pierden la capacidad o están muy ausentes para eliminar a cualquier agente injuriante, pues estos van a proliferar, ¿no? Eh, Causa de muerte del 10% de poblaciones en menores de 10 años. O sea, aparte de que las neoplasias malignas son raras, son mucho más raras en pacientes jóvenes, ¿no? Pero sí los hay, ¿no? El carcinoma frecuente en adultos y es raro en niños. Y eso básicamente por lo que venimos explicando de la acumulación sucesiva de neoplasias malignas. Perdón, de acumulaciones sucesivas de mutaciones genéticas que van a determinar pues la aparición de neoplasias malignas. Luego tenemos los factores de riesgo, trastornos adquiridos y predisponentes, y dentro de ellos tenemos la inflamación crónica. ¿Una inflamación crónica puede terminar favoreciendo la aparición de neoplasia maligna? Sí. Lesiones precursoras, ni hablar, y el estado de inmunodeficiencia, ¿no? Terminan siendo factores de riesgo también para estos pacientes. Aquí vemos las mutaciones que llevan al cáncer, ¿no? Bueno, aquí está la representación esquemática, donde vemos un epitelio y vemos una célula, y así parte la neoplasia maligna. Parte desde una célula que tiene una anomalía en la secuencia del ADN. Esta célula
que está malita, ¿no? Que tiene un fenotipo de malignidad, vamos a ver que desde aquí inicia la proliferación y se van a ir formando células, ¿no? Ya hay dos células, se separa una, luego de esta dos más, y de ahí se van separando, y finalmente van a terminar formando, pues, una tumoración compuesta con estos elementos celulares. Aquí tenemos una de las características bastante típicas, ¿no? La mutación del gen APC, que esta mutación, aunado a la mutación beta-catenina, lo que va a originar es que aumente la proliferación de los elementos celulares en el epitelio. Luego, si a esta mutación de la beta-catenina se le suma la mutación del Carras, ¿no? que es un segundo mensajero que encontramos localizado en el citoplasma de la célula, le va a ofrecer la característica de una proliferación atípica, de una proliferación adenomatosa. Y tenemos dentro de los adenomas ya lesiones elevadas de bajo grado, con displasia de bajo grado o displasia de alto grado. Y cuando estamos frente a las displasias de alto grado, uno de los factores desencadenantes para que este adenoma puede pasar a ser un carcinoma es que se ponga en evidencia la mutación del gen TP53. Y lo que me va a originar, pues, es un carcinoma, ¿no? A ese nivel. Dentro de los agentes carcinógenos, ¿no? Tenemos carcinógenos químicos, la radiación y los virus oncogénicos y microbios, ¿no? Dentro de los carcinógenos microbianos, ¿no? Tenemos al virus papiloma humano, tenemos al virus de Epstein-Barr, tenemos al virus de la hepatitis B y al virus del herpes virus tipo 8, ¿no? Dentro de los mecanismos oncogénicos se integran en el genoma de la célula del anfitrión y forman una asociación bastante estable. El virus no completa su ciclo replicativo porque se interrumpen genes víricos esenciales durante la integración del ADN vírico. El virus puede permanecer latente muchos años, ¿no? Los genes víricos que se transcriben temprano en el ciclo vital del virus suelen ser importantes para la transformación celular, ¿no? Otro de los carcinógenos de las infecciones que favorecen la aparición de una neoplasia maligna y que está bastante demostrado, pues es el papilomavirus. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que se transmite por el contacto sexual, ¿no? Como su nombre lo dice, valga la redundancia. Vemos que aquí de este papilomavirus, el 20%, ¿no? Están asociados a cánceres en orofaringe, ¿no? Los virus del papiloma humano con serotipos 6 y 11 son denominados de bajo riesgo y son los que originan las famosas verrugas, ¿no? Que muchos de repente habrán visto. Luego, altamente oncogénicos son, y ya los conocemos bastante bien, el serotipo 16-18, incluido el 31, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos una infección del PBH de alto riesgo, ¿no? El efecto que ejerce esta infección sobre la sobreexpresión de la proteína E6 y E7 en el virus del papiloma humano. ¿Qué es lo que hacen estas E6 y E7? Estas E6, y esto está asociado generalmente a la infección del PBH de alto riesgo. La E6, ¿qué hace? ¿No? Aumenta la expresión de las telomerasas. Y si aumenta la expresión de las telomerasas, ¿no? Las células que ya han cumplido cierto número de replicación continúan dividiéndose, ¿no? ¿Qué más hace la E6? Inhibe al P53, ¿no? Y sabemos nosotros que este P53 es el guardián del genoma. Entonces, si está inhibido, el guardián no ejerce función. Y luego tenemos a la proteína E7, ¿no? Y la proteína E7 lo que va a ejercerse es una inhibición del P21, que también termina siendo uno de los puntos de control en las bases moleculares del cáncer, ¿no? Y lo que va a condicionar es un aumento de la sinasa dependiente de ciclina 4 y la ciclina D, ¿no? Y produce inhibición también del gen RB.
Estas dos características o estos cambios en las proteínas E6 y E7 lo que le van a ofrecer es inmortalización a la célula, aumento de la proliferación celular, inestabilidad genómica también se le va a ofrecer, ¿no? Pero bueno, luego tenemos el virus de la hepatitis B, ¿no? Aquí está. ¿Qué tenemos acerca del virus de la hepatitis B? Que el 70-85% de los carcinomas hepatocelulares en todo el mundo se deben a infecciones por virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, ¿no? Aquí vemos que el mecanismo es multifactorial, aunque el efecto dominante es la inflamación crónica inmunomediada. Al causar lesión hepatocelular, vamos a ver nosotros eh, que podemos estar frente pues a una hiperplasia regenerativa, la reserva de las células en mitosis sometidas a un daño del agente carcinógeno se va a incrementar. Y los inmunocitos activados producen también numerosos mediadores mutágenos, como por ejemplo, estos producen pues las famosas especies reactivas de oxígeno, que en muchas literaturas aparecen con las iniciales de ERO. El Helicobacter pylori también bastante conocido, ¿no? El Helicobacter pylori va a estar asociado pues a favorecer la aparición de linfomas de mal, ¿no? Linfomas asociados a mucosa, ¿no? Entonces, pero también hay un CAG-A que está asociado a citocinas que inducen la proliferación descontrolada, dándonos como origen la aparición del famoso adenocarcinoma. Muy bien, ahora tenemos unos aspectos clínicos de la neoplasia, ¿no? Los efectos locales y hormonales de la neoplasia, estos definitivamente van a ocupar como son un tumor, pues tienen un efecto de masa, ¿no? Pueden producir hormonas, algunos sí, otros no, ¿no? Hay órganos endocrinos o no endocrinos, pero si estás en el miembro inferior, pues definitivamente es bastante difícil, ¿no? No observar la masa tumoral, ¿no? Las neoplasias malignas manifiestan clínicamente pues una caquexia neoplásica, ¿no? Y las características que vamos a encontrar son las que se observan en la imagen fotográfica, ¿no? Pero clínicamente pueden presentar debilidad, anorexia, anemia, pérdida equivalente de grasa y músculo magro. Vamos a encontrar un aumento del metabolismo basal, así como también signos de inflamación generalizada y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que va a generar caquexia. Entonces, una de las manifestaciones clínicas es que el paciente está bastante adelgazado, ¿no? Factores hormonales liberados por el tumor, como por ejemplo el factor inductor de proteólisis, ¿no? Que va a favorecer la caquexia, ¿no? Ahora, ¿las neoplasias malignas pueden estar asociados a síndromes paraneoplásicos? Sí. Vamos a ver nosotros la presencia de signos y síntomas que no se pueden explicar por la distribución anatómica del tumor o por elaboración de hormonas propias del tejido originario del tumor. Estos síndromes paraneoplásicos, ¿cuál es su importancia? La importancia es que van a ser las primeras manifestaciones clínicas frente a una neoplasia maligna. Vamos a encontrar manifestaciones clínicas importantes o muertes, imitan la enfermedad metastásica, ¿no? Lógicamente cuando estamos frente a un tratamiento inadecuado. Y las endocrinopatías son las más frecuentes, como el síndrome de Cushing, un 50%, ¿no? Que son síndromes paraneoplásicos en diferentes patologías tumorales malignas, ¿no? Y aquí tenemos, miren los síndromes neoplásicos. El Cushing nomás, el Cushing favorece la aparición, o sea, cuando la paciente tiene un síndrome de Cushing, ¿no? Esto puede estar asociado a la presencia de carcinoma de pulmón, de células pequeñas, carcinoma de páncreas o tumores neurales, ¿no? Pero este síndrome de Cushing, el mecanismo causal va a ser pues que la ACTH o la sustancia de tipo ACTH, ¿no? Van a ejercer un efecto bastante característico.
Bueno, y dentro de los síndromes clínicos, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que lo encontramos en los carcinomas de pulmón de células pequeñas y neoplasias intracraneales. Y así tenemos una lista de síndromes paraneoplásicos, desde hipercalcemia, hipoglicemia, policitemia, osteomalacia, miastenia, trastornos del sistema nervioso central y periférico, así como acantosis nigricans y dermatomiositis, ¿no? Dermatomiositis, ¿no? Entonces, eh, estos síndromes pueden estar asociados pues a una neoplasia maligna, como por ejemplo, vamos a ver nosotros que la acantosis nigricans las podemos encontrar como característica inicial de la presentación de un carcinoma gástrico o pulmonar o carcinoma uterino, ¿no? Frente a la neoplasia maligna es importantísima ofrecerle una gradación al tumor. ¿Y esto por qué es importante? Porque conforme tenga un grado más alto, ¿no? O de alto grado, ¿no? Generalmente, pues estos son mucho más agresivos. Y como los vemos ahí en la imagen, por ejemplo, abajo tenemos un adenocarcinoma de páncreas, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Es un adenocarcinoma de páncreas. Las características que podemos observar, que son glándulas, no veo células miepiteliales, ¿no? O capa de células basales, se denominan así en la glándula prostática, y vemos pues algunos núcleos ligeramente más grandes, otros más pequeños, ¿no? Y al lado pues tenemos una neoplasia de glándula prostática también, pero bien poco diferenciados. Si yo observo grandes rasgos, casi no veo ninguna glándula. Por ahí una que se insinúa un poquito, pero ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque miren, esta neoplasia maligna, que tiene una gradación bastante alta, que tiene hipercelularidad, pleomorfismo bastante marcado, estas neoplasias malignas tienen la característica, si es de hacer metástasis a distancia, si es que ya no lo han hecho, ¿no? Si han hecho de repente metástasis. La estadificación del tumor está basado pues, en el TNM, ¿no? Que es el tamaño del tumor, diseminación a los ganglios linfáticos y si nuestro tumor ha hecho metástasis o no. ¿Mm? Muy bien, esa es la primera presentación en términos generales relacionados pues a la, relacionado básicamente al cáncer como términos generales. Ahora voy a compartir, me dan un minuto por favor, para compartir la presentación de bases moleculares del cáncer, ¿no? Y en bases moleculares del cáncer lo que nosotros vamos a observar es, o vamos a comprender cómo se desarrollan las neoplasias malignas, ¿no? De eso habla pues ¿cómo se llama? Las bases moleculares del cáncer. ¿Y qué vamos a ver en bases moleculares del cáncer? Lo que vamos a ver es que toda neoplasia maligna parte de una célula, ¿no? Parte de una célula. ¿Qué significa ello? Que primero yo encuentro la alteración en la secuencia del ADN de una célula, ¿no? Normalmente lo que pasa cuando yo tengo una alteración celular, ¿no? Esa célula debe morir, ¿no? Eso es lo que debe pasar, pero en el cáncer no muere. Y como no muere esta célula, tiene la capacidad incluso de replicarse. Replicarse, ¿sí? O sea, yo tengo una célula con una alteración del ADN y esa célula teóricamente va a ser identificada. Los linfocitos TCD8 van a venir a eliminarla. El P53 la va a enviar a senescencia. Pero el objetivo de nuestro organismo normalmente es impedir que una célula que tiene un daño genético, ¿no? No se reproduzca, ¿no? Es por eso que hablamos de un daño genético no letal en la base del cáncer. ¿Por qué? Porque tengo un daño genético en la célula que no muere. Pero normalmente lo que pasa es que esta célula muera si los, los mecanismos que generan la neoplasia maligna pues están bien, ¿no? Como sucede generalmente en los jóvenes, ¿no? Que tienen sus genes supresores tumorales con
con capacidad funcional OK, ¿no? Entonces, yo tengo una célula que ha cambiado, que tiene una alteración en la secuencia del ADN y me encuentro pues, con ciertas mutaciones genéticas que van a permitir que esta célula se multiplique, ¿no? Y en el tiempo, posteriormente, voy a ver una tumoracióncita, ¿no? Que si es maligna, va a crecer bastante rápido, pero si es benigna, tiene un crecimiento bastante lento. En esta otra diapositiva estamos frente a los principios fundamentales de la patogenia del cáncer, ¿no? Y aquí vamos a observar algunos reguladores celulares normales que pueden condicionar daño genético, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener bastante presente, ¿no? Que van a haber protooncogenes. ¿Y qué son los protooncogenes? Los protooncogenes son genes que favorecen la replicación celular. Y está presente en nosotros, ¿no? Con bastante frecuencia. ¿Qué pasa con esos protooncogenes? Cuando mutan, se convierten en oncogenes. Y cuando se convierten en oncogenes, ya no necesitan de una estimulación para la replicación y se replican Doctor, independientemente de si existen o no factores de crecimiento, ¿no? Otra de las características que nosotros vemos son los genes supresores tumorales. En un paciente normal y en pacientes jóvenes como ustedes, los genes supresores tumorales tienen una función OK, ¿no? Entonces, cuando estos genes supresores tumorales encuentran una célula con una alteración del ADN, la eliminan, ¿no? Por diversos mecanismos, ya sea por enviar la senescencia, ya sea por corregir la alteración de la secuencia del ADN, ¿no? Etcétera, etcétera. También tenemos genes que regulan la apoptosis. Claro que sí. ¿Qué pasa en la neoplasia maligna? Se modifica esta apoptosis y las células neoplásicas no mueren por apoptosis. La neoplasia maligna, es decir, Doctor, no eso se logra origina, pues, observar la doctor, presentación, está disculpe. compartiendo. No se le nota. no sé, o sea, a ver, un momento, un momento, un No está momento. compartiendo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, tienen razón. Muchas gracias, jóvenes, por avisar. A ver, ¿ahora sí se observa, jóvenes? A ver, Sí, algún doctor, estudiante. recién. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, estábamos aquí viendo los principios fundamentales de la patogenia del cáncer, ¿no? Vamos a hacer una recopilación Doctor, bastante lo ha rápida. dejado de compartir, creo. No se observa. Uy, desapareció, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a Así ver. es, doctor, dejó de compartirlo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tum, 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 tum. Ya. Acá está. Acá está. Acá está. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí, doctor, se puede ver. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, doctor, se ve. No, 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 ahí no se ve, Doctor, doctor. dejó de compartirlo otra vez. Es que cuando le doy ¿cómo se llama? Modo presentación, parece que, a ver, déjenme ver, vamos a salir entonces de acá. Vamos a ver. Cuando lo paso a modo presentación, como que desaparece. A ver, denme un minuto, por favor, ¿sí? Ya está. Vamos a ver.
¿Hay jóvenes ya lo pueden observar? Sí, doctor, ahora se ve su pantalla. Ahora sí, ¿se puede observar, jóvenes? Sí, La doctor, se puede presentación. ver. Ya, perfecto, perfecto. Ahí está pasando. Ya. Bien. Solo se puede ver, doctor, No, doctor, disculpe. doctor, se puede ver solamente So- donde están sus archivos. Ajá. Ahora, ¿qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que dejar. Ya está, vamos a ver. Espera, esto. Vemos el otro también. Okay. Okay.
¿Y él también se está presentando de nuevo? Ahora sí se ve, doctor, la presentación. Se ve la reunión, doctor. Es que abrí tu micrófono. A ver, jóvenes, ¿ahora sí se logra observar la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí se ve. Ya. Estamos en los principios fundamentales de la patogenia del cáncer, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Nos habíamos quedado manifestando, bueno, los protoncogenes. Los protoncogenes, todos tenemos protoncogenes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son encargados de la replicación celular. Las células de nuestra piel, de nuestra mucosa gástrica, de la mucosa respiratorias, estas proliferan. Pero la proliferación normal requiere de una estimulación determinada a través de factores de crecimiento. En la neoplasia maligna, estos protooncogenes se transforman en oncogenes. Y los oncogenes ya no requieren de la estimulación de un factor de crecimiento. Las células deciden por sí solas replicar y multiplicarse de manera indiscriminada, que esta termina siendo una característica propia de la neoplasia maligna, ¿no? Otra de las características que normalmente nosotros encontramos es que todos nosotros tenemos genes supresores tumorales. ¿Qué significan ellos? Que estos genes son los encargados de identificar a cualquier célula que tenga una anomalía de la secuencia del ADN y la mandan a senescencia, corrigen el daño o la envían a muerte celular por apoptosis. Entonces, estos genes supresores tumorales, la función es evitar que una célula con una anomalía de la secuencia del ADN se multiplique. ¿Qué es lo que pasa cuando mutan estos genes? Se pierde esta función y al perderse esta función, las células neoplásicas malignas se multiplican indiscriminadamente. En el punto C, lo que estamos viendo son genes que regulan la apoptosis. Lógico, en nuestro organismo normalmente hay células que van apareciendo, o sea, van multiplicándose, y hay otras que van muriendo por apoptosis, ¿no? Cuando cumplen su ciclo. En una neoplasia maligna, cuando se produce una mutación de estos genes, las células no mueren por apoptosis. ¿No? O sea, se forman células, pero ya no mueren. Y la masa se hace mucho más grande y eso le da cierta agresividad e índices proliferativos bastante altos a la neoplasia maligna. También tenemos genes que regulan la reparación del ADN. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alteración en la secuencia del ADN y tengo un gen que va a ir a esa célula y lo va a reparar, se acabó el problema, ya no tengo una célula anómala. Pero si eso muta, voy a tener problemas. Pues, ¿no? Entonces, la mutación de estos genes van a favorecer la replicación celular en una neoplasia maligna. Y la neoplasia maligna requiere una acumulación sucesiva de mutaciones genéticas para aparecer. Con una sola mutación no hacemos cáncer, ¿no? Aquí en esta otra representación esquemática representa lo que hemos venido manifestando, ¿no? Que todo empieza a partir de una célula que hace una alteración genética, ¿no? Que es la mutación iniciadora, se le van sumando mutaciones que generan inestabilidad del genoma,
y se le suman más de una mutación y al final, ¿qué es lo que yo voy a tener? Cuando se le acumulan una serie sucesiva de mutaciones, una masa tumoral, ¿no? Y esta masa tumoral en la representación esquemática la observamos de diferentes colores. ¿Y por qué? Porque las tumoraciones de neoplasias malignas tienen características heterogéneas. ¿Qué significa ello? Que en un solo tumor puedo tener células poco diferenciadas o células medianamente diferenciadas o células bien diferenciadas, ¿no? Entonces, esa característica nos obliga a pensar que cuando ustedes ejerzan la medicina y saquen un tumor, ¿no? Nunca se cometa, que no se cometa el error de partir este tumor en dos y enviar a dos patólogos diferentes. ¿Por qué? Porque el tumor es heterogéneo. En uno puedo tener una neoplasia maligna bien diferenciada y en la otra mitad una poco diferenciada. Pero eso no es tan malo, porque a veces hay tumores que en una parte no hay neoplasia maligna, las células son bien diferenciadas y en la otra sí, ¿no? Aquí lo recomendable, de acuerdo a lo mencionado, es que toda la pieza se la envía a un patólogo, la evalúa y después los tacos y las láminas en las que está esa pieza, enviarle al otro para una segunda opinión, ¿no? Basado en estos principios fundamentales de la patogenia del cáncer, ¿no? Aquí representa lo que hemos venido manifestando, una mutación iniciadora, se le suman mutaciones conductoras. Cuando ya yo acumulo cierto número de mutaciones, le transfieren a la célula un fenotipo maligno. ¿Qué es un fenotipo maligno? Ya lo observo con características de malignidad. Aumento del tamaño del núcleo, una alteración de la relación núcleo-citoplasma, eh, cromatinas, condensación de la cromatina, ¿no? Que le van a ofrecer ese fenotipo maligno, ¿no? Las características citológicas que yo observo en la microscopía, que me van a determinar que esto es malo. Y una vez que yo tengo un tumor, una neoplasia maligna, que tiene, por ejemplo, que es bien diferenciada, se le siguen sumando mutaciones genéticas a este tumor, lo que hace que este tumor pase de bien diferenciado a medianamente diferenciado y luego sea poco diferenciado. Conforme una neoplasia maligna va perdiendo diferenciación, es más agresivo. Es por eso que cuando nosotros recibimos biopsias y vemos que el fenotipo representa a una neoplasia maligna poco diferenciada, muchas veces esa neoplasia maligna solo con esa piecita y esa característica de ser poco diferenciada nos hace pensar ya que ese tumor ha hecho metástasis o que ha infiltrado vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ¿no? Y la podemos encontrar en diferentes partes de nuestro organismo. Otra de las cosas que juega a favor o que juega un papel importante en la generación de las neoplasias malignas es la epigenética, ¿no? Y dentro de la epigenética tenemos la metilación del ADN, lo cual puede modificar la expresión de los genes tanto a positivos como negativos. Y también tenemos la modificación de las histonas. Ambos favorecen la aparición de neoplasia maligna. En este otro cuadrito lo que estamos viendo es cómo se produce la replicación celular, ¿no? Esta representación esquemática es como si habláramos de una célula. Y cuando hablamos de una célula, la célula tiene un receptor. Ese receptor, para multiplicarse esta célula o replicarse, necesita de un factor de crecimiento. El factor de crecimiento tiene que llegar al receptor para que este receptor se active este receptor a través del segundo mensajero, ¿no? Le envían señales al núcleo para que se produzca la transcripción nuclear e iniciar la replicación celular. Esto es lo que normalmente sucede en todos los elementos celulares que se multiplican en nuestro organismo de manera constante. Pero ¿qué es lo que pasa en la neoplasia maligna? En la neoplasia maligna puede mutar el receptor. Y si muta estos, se va a estimular a la replicación en ausencia de un factor de crecimiento, o se puede mutar el segundo mensajero, y en ausencia de la activación del receptor o de un factor de crecimiento, genera la replicación celular. Entonces, la suma de mutaciones, como vemos acá, puede generar que la célula tenga la capacidad de iniciar replicación
en ausencia de factores de crecimiento. Y eso es lo que sucede cuando estamos frente nosotros a una neoplasia maligna, ¿no? Acá vemos los cambios fundamentales en la fisiología celular, ¿no? Que se consideran rasgos característicos del cáncer. 8 son estas características. La primera, autosuficiencia de las señales de crecimiento, ¿no? O sea, la célula no necesita señales de crecimiento para replicarse. Es autosuficiente y en ausencia, en presencia o ausencia de esto, la célula se replica. Luego tenemos insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento. ¿Qué significa? Que las células, si tengo yo mecanismos para inhibir la replicación celular, las ignoran completamente para favorecer la replicación celular. Tercero, producen una alteración del metabolismo celular. ¿Qué hacen con eso? Que es el famoso efecto Warburg, ¿no? ¿Qué es lo que hace la célula? La célula le interesa un pepino, o sea, le interesa muy poco, por decirlo así, que la mitocondria se preocupe en generar moléculas de ATP y se encarga exclusivamente de favorecer la replicación celular, ¿no? Entonces, como hay pocas moléculas de ATP que se generan, las células neoplásicas, ¿qué hacen? Son ávidas por la glucosa, ¿no? Eso es una característica, o sea, alteran el metabolismo para favorecer la replicación celular. ¿Qué más hacen? Evaden la apoptosis, o sea, ya no mueren. ¿Qué tenemos aquí? Que se multiplican sin estimulación, que no hay nadie que pueda inhibir ese crecimiento, modifican el metabolismo para replicarse y no mueren estas células. Sumado a ello, tenemos que estas células neoplásicas tienen un potencial ilimitado de replicación. ¿Qué significa? Que se multiplican indefinidamente y les ofrece una característica a la célula neoplásica de inmortalidad, o sea, la célula no muere. Otra de las características que hacen angiogenia, o sea, generan sus nuevos vasos. ¿Por qué? Porque las células han aumentado. Si antes eran 10 células ahí, ahora tengo un tumor, tengo 1000 células, definitivamente va a haber mayor necesidad de oxígeno y nutrientes. Y crean sus factores de crecimiento de células endotelial, generan para que se produzca angiogenia y puedan sobrevivir. ¿Qué más hacen? Tienen la capacidad de invadir y hacer metástasis, que es una capacidad propia de la neoplasia maligna. Y tienen la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria del anfitrión. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos los linfocitos TCD8 encargados de identificar a la célula neoplásica, unirse a ellas y eliminarlas. Inhiben la capacidad de estos linfocitos TCD8 para poder eliminarlas. Entonces, basado en estos 8 mecanismos, es que luchar contra una neoplasia maligna es muy difícil cuando está en estadios avanzados. Cuando están en estadios iniciales, todavía pertenecen a un carcinoma in situ y no han invadido vasos sanguíneos o estroma, puede incluso ser curativa la resección quirúrgica frente a una neoplasia maligna. Es por eso que con estos mecanismos que tienen, pues establecemos diagnóstico en estadios avanzados y es bien difícil poder luchar contra esta enfermedad. Por eso la recomendación, cuando ustedes ejerzan la medicina, es importantísimo para bienestar del paciente y para la economía del paciente y sus familiares establecer diagnóstico en estadios iniciales, ¿no? Bueno, aquí vamos a describir cada una de las características que hemos mencionado, pues, ¿no? Aquí que tenemos al protooncogen. El protooncogen, para replicarse, necesita que haya estímulo. Si no hay estímulo, la proteína no actúa, pero tiene que haber estímulo para que esto inicie la replicación. En cambio, en el oncogen, cuando este protooncogen ha mutado, con estímulo, si hay estímulo, actúa la proteína. Si no hay estímulo, también actúa la proteína, ¿no? Hay una activación excesiva y no regulada de la replicación celular, lo que favorece la neoplasia maligna. Es lo que pasa. También tenemos mecanismos de activación constitutiva de los receptores de las células malignas. ¿Qué significa? Que hay activación en la ausencia de unión al ligando. ¿Qué significa ello? ¿No? Que
no necesito de alguna estimulación para que éstas se repliquen. Y aquí observamos las mutaciones puntuales en el gen ERBB1, que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Dónde lo vemos ello? Lo vemos en el adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Luego tenemos la sobreexpresión de los genes que codifican los receptores. Las células más sensibles a pequeña cantidad de estímulo de factor de crecimiento, una pequeña estimulación, la célula recibe como la asimila como si fuera una estimulación gigante, ¿no? Se produce por eso una sobreexpresión del gen RBB2 que codifica estos receptores, ¿no? Entonces, una pequeña estimulación y esta la recibe como si fuera una estimulación gigante, eso favorece pues, la presentación de una neoplasia maligna. Y como tercer punto tenemos el reordenamiento de los genes que activan la tirosina sinasa receptores, ¿no? Que esto los encontramos de presentación bastante frecuente en un subgrupo de adenocarcinoma de pulmón. Luego tenemos acá los oncogenes que actúan en las vías de transducción de señales. ¿Y qué es lo que tenemos acá? En las diapositivas anteriores, nosotros lo que hemos observado es una representación esquemática de algo muy parecido a esto, ¿no? Aquí tenemos a la célula, tenemos los receptores del factor de crecimiento, llegan los factores de crecimiento, van a activar al RAS, ¿no? Este RAS actúan como segundos mensajeros, tanto el RAS como el RAF, como la fosfatidiliniacitol-3-sinasa, van a estimular el núcleo para favorecer la replicación celular, ¿no? Si tengo mutaciones acá, se multiplica solito. Si tengo mutaciones, perdón, acá, se multiplica solito. Si tengo mutaciones a este otro nivel, se multiplica de manera espontánea en ausencia de factores de crecimiento, y eso es lo que sucede en una neoplasia maligna, ¿no? Aquí tenemos, miren, la mutación del RAS, las podemos encontrar nosotros en el 90% de los cánceres de páncreas y de los colangiocarcinomas. Los encontramos en el 50% de los cánceres de colon, endometrio y tiroides. La mutación del BRAF, miren, los encontramos en el 100% de los tricoleucemias, en el 80% de los nepus incluso benignos. O sea, las tumoraciones benignas también tienen mutaciones genéticas, por supuesto. Y encontramos mutaciones del BRAF en el 60% de los melanomas. La fosfatidilinositol-3-sinasa también, que participa como un regulador negativo del PITEN, ¿no? Que es un gen supresor tumoral, ¿no? Por eso favorece la aparición de una neoplasia maligna. El gen MYC también pues actúa pues favoreciendo la aparición de neoplasias malignas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el gen MYC, ¿no? Reactiva las telomerasas, ¿no? Y vamos a ver más adelante que esta reactivación de la telomerasa pues convierte a la célula en inmortal, ¿no? Favorece la progresión del ciclo celular, favorece la diferenciación, favorece el metabolismo, la aparición de angiogénesis, actúa inhibiendo la apoptosis y favoreciendo el crecimiento de divisiones celulares. En conclusión, ¿qué es lo que hace este gen MYC para favorecer la neoplasia maligna? Muchos de los mecanismos mencionados anteriormente para que se produzca una replicación celular indiscriminada. Aquí tenemos el ciclo celular, ¿no? Esta es una representación esquemática del ciclo celular. Sabemos nosotros que el ciclo celular tiene dos puntos de control para evitar que la célula con anomalía de la secuencia del ADN se replique. ¿Qué significa ello? Significa lo siguiente, que si yo tengo una célula neoplásica, esta va a tener sus puntos de control, ¿no? Entre la fase G1 y la fase de síntesis para identificar la anomalía y parar la división celular, ¿no? Ahí tenemos a las sinasas dependientes de ciclina, tenemos a la ciclina D, ¿no? Y si no es posible con ello, tenemos otro punto de control entre la fase G2 y la mitosis para evitar la replicación celular, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, si yo tengo una célula neoplásica, estos puntos de control van a parar la replicación celular y con eso inhiben o sea, evitan que esta célula neoplásica se siga multiplicando y evitan que me forme un tumor maligno, una neoplasia maligna. Pero si estos
mutan, si muta mi sinasa dependiente de ciclina 4, si muta mi gen RB, si muta mi ciclina D, si muta mi sinasa dependiente de ciclina P16, si mutan todos estos que encargados de identificar una anomalía de la célula se va a replicar, ¿no? Entonces, hay mutaciones de estos genes y favorecen la aparición de neoplasia maligna. Aquí tenemos la falta de sensibilidad a la inhibición del crecimiento, ¿no? Lógico, lo que normalmente sucede para que exista un equilibrio es que hay protoncogenes que favorecen la replicación celular y hay genes supresores que controlan ello, bueno, y siempre se va a mantener. Si tengo dos células, van a haber dos células. ¿Pero qué pasa si hay una mutación de los protoncogenes? Va a haber una replicación aumentada, ¿no? Y como está aumentada la replicación, ¿no? Se convierte ya en oncogen. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener una masa tumoral, porque la supresión tumoral sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, la supresión tumoral sigue siendo la misma, pero tengo una replicación bastante aumentada, me da una masa tumoral. Y todo lo contrario. Si no se modifican los protoncogenes que se están replicando, pero si hay una mutación en el gen supresor tumoral que ya no suprime nada, en el tiempo igual voy a tener una tumoración, ¿no? Eso es lo que pasa. Acá tenemos la falta de sensibilidad de los inhibidores de crecimiento, ¿no? En los genes supresores tumorales, y aquí vemos al famoso gen RB. El famoso gen RB participa como puntos de control en el ciclo celular y esta mutación participa básicamente en la formación del retinoblastoma, una tumoración intraocular que la encontramos de presentación bastante frecuente en niños de 3 a 5 años. Y estas requieren dos mutaciones para hacer una neoplasia maligna. Y estas se generan a partir de formas familiares o de forma espontánea para tener esas dos mutaciones. De manera familiar, el producto hereda una mutación celular, ¿no? Ya nace con una mutación, se le asuma la otra mutación y hace mi tumor retinoblastoma. Pero de manera espontánea, el niño no nace sano, nace sin ninguna mutación. Tiene que hacer las dos mutaciones para generar esta tumoración. Y pues, es una neoplasia maligna bastante cruel, porque sabemos nosotros cuando estamos frente a un tumor, que es una neoplasia maligna, la conducta terapéutica es la resección del tumor. Y esa es la conducta terapéutica aquí. Pero el tumor en un niño de 3 a 5 años está localizado en el globo ocular, en el interior. Entonces, la conducta terapéutica es enucleación. Le sacan los globos oculares para que estos no puedan infiltrar al sistema nervioso central a través del nervio óptico. O sea, es bastante cruel la conducta terapéutica, sobre todo cuando hay retinoblastomas bilaterales. Es bastante cruel. Y aquí tenemos a la vedette, ¿no? De los genes supresores tumorales, que es el famoso gen TP53 o la famosa proteína P53. Eso es importantísimo, ¿no? Acá está la representación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la célula normal, pero esta célula puede tener daños, ¿no? A través de radiaciones ionizantes, algunos carcinógenos o mutágenos que llegan aquí, que me van a producir un daño del ADN en esta célula, ¿no? Y cuando tienen el daño del ADN en esta célula, el P53 la va a identificar. ¿Y qué va a hacer? Cuando yo tengo un daño en la célula, el P53 va a agarrar esta célulita y la va a enviar a senescencia. ¿Qué significa senescencia? La aísla para que esta célula no se pueda replicar nunca y de esa manera no me forme un tumor. ¿O qué es lo que hace el P53? Corrige el daño. Si puede corregir el daño de esa célula, se acabó el problema. Ya no tengo una célula neoplásica para que me pueda generar un cáncer. Y si no puede corregir el P53 este daño en esta celulita, ¿qué hace? La envía a muerte celular por apoptosis. Entonces, por eso es que a este P53 se le conoce como el guardián del genoma, porque va a evitar que un daño celular en una célula, ¿no? Y que esta célula con daño celular se pueda multiplicar y evite el cáncer. Pero cuando muta este P53, viene el problema y se generan los cánceres, ¿no? Como acá mutó, se ocurrió el daño celular, no hubo nada que pueda evitar su duplicación celular y se forma mi tumor en el tiempo, ¿no?
Este es el famoso efecto Warburg, ¿no? Esta es la modificación del metabolismo, la modificación metabólica que sufren las células neoplásicas. ¿Qué es lo que va a pasar? La mitocondria es la responsable de ella en elementos celulares de alta replicación, como en la neoplasia maligna, y no va a producir tantas moléculas de ATP, sino se va a preocupar la mitocondria en generar mecanismos para favorecer la replicación celular. Pero este cambio propio de la neoplasia maligna se ha utilizado a favor de la medicina, porque este representa uno de los cambios fundamentales en la célula para que se pueda realizar un PET scan al paciente, ¿no? Un PET scan para identificar si hay metástasis a distancia o siembras en distintas partes del organismo a partir de una tumoración primaria. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Como la célula neoplásica no tiene mucho ATP, o sea, no tiene, la célula está ávida por la glucosa, se le ofrece al paciente un metabolito de la glucosa, pero que no es metabolizable por la célula. ¿Qué significa? Que la célula cuando vea esa glucosa la va a captar, pero como no lo puede metabolizar, va a quedar marcada. Y cuando queda marcada, se le toma el examen de imágenes y vamos a ver si hay siembras tumorales en distintas partes del cuerpo, ¿no? Este es lo que se ha utilizado para determinar la diseminación a través del organismo, ¿no? El famoso efecto Warburg. Las células neoplásicas tienen la capacidad de autofagia. ¿Qué hacen estas células neoplásicas? Son bastante hábiles para sobrevivir. Cuando tienen ellas un medio hostil, ¿no? O por ejemplo, cuando se le ofrece quimioterapia, radioterapia, su entorno es hostil y si las células cogen cualquier elemento que está por fuera de la célula para alimentarse, para utilizarlas, ¿no? Para alimentarse básicamente, se van muriendo las células, ¿no? Y ese es el objetivo, por dar una analogía, ¿no? Ese es el objetivo, pues, de la quimioterapia, ¿no? Por diversos tipos de mecanismos. Pero ¿qué hace la célula neoplásica? Identifica ello y dice, ah, bueno, ¿sabe qué? Yo no voy a comer nada, ¿no? Y hace autofagia, ¿no? Hace autofagia y se alimenta de su propia célula. Y en el tiempo va a seguir viva la célula. Y cuando desaparece el medio hostil de la quimioterapia, esa célula sigue viva y se replica después, lógicamente con unas características más monstruosas. La diferenciación se ha perdido y es por eso que después de la quimioterapia hay muchas neoplasias que después de un tiempo reaparecen. ¿Por qué? Porque se redujo el número de células de un número bastante grande, pero no se eliminó completamente, ¿no? Esto representa uno de los mecanismos más importantes. ¿Cuál es la evasión de la muerte celular programada? ¿Qué significa? Que la célula, en resumen, la célula no muere por apoptosis, ¿no? Lo cual le ofrece, pues, que tengo células que van apareciendo y que no van a morir nunca, ¿no? Y para eso tengo una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿no? Pero el objetivo principal es que estas células no van a morir por apoptosis. Otro de los mecanismos importantes que tenemos acá es el potencial ilimitado de replicación. Y una célula normal lo que tiene es que se replica en promedio de unas 50 70 veces, ¿ya? Y cuando sucede ello, los telómeros se acortan. Los telómeros son los que están en los extremos, ¿no? De estos cromosomas. Se acortan. Y cuando se acortan, la célula ya no se multiplica. ¿Qué es lo que pasa en la neoplasia maligna? En la neoplasia maligna se produce una reactivación de las telomerasas, o de los telómeros, se reactivan los telómeros, lo que le ofrece a estas células neoplásicas una replicación ilimitada. O sea, las células adquieren inmortalidad, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una representación esquemática, ¿no? Si hay una baja actividad de las telomerasas, la célula va a aumentar el envejecimiento y si aumenta el envejecimiento disminuye el cáncer. Aquí hay un equilibrio y acá hay una actividad elevada de las telomerasas. Cuando hay una actividad elevada de las telomerasas, la célula no envejece, ¿no? No envejece. Pero ese no envejecimiento favorece la aparición de una neoplasia maligna.
Aquí tenemos otra de las características propias de la neoplasia maligna. Ya lo habíamos puesto en mención, ¿no? Si hay una multiplicación celular bastante grande y si antes un vaso sanguíneo, por dar un ejemplo en analogía, tenía que abastecer de oxígeno y nutrientes a 10 células y después con mi tumor tengo 1000 células, esto genera factores de crecimiento de células endoteliales para favorecer la angiogenia, ¿no? Y eso es importantísimo también, porque cuando hay una evaluación por imágenes, machucamos un botoncito que es el Doppler y podemos ver si hay vascularización. Cuando hay vascularización, es una de las características que favorecen la sospecha clínica de malignidad en un tumor, y esta angiogenia, pues, es una característica propia de la neoplasia maligna. Otra de las características que vemos aquí es que las células se pueden desprender, ¿no? Se desprenden, se separan. Miren, generalmente en un epitelio las células deben estar juntitas, pero aquí vemos una que se ha separado. Y cuando sucede eso en un epitelio normal, la célula que se separa de sus células adyacentes debe morir. En un cáncer no muere, ¿no? Esa es otra de las características que a nosotros los patólogos nos ayuda a determinar malignidad, cuando hay células que se separan del epitelio, ¿no? Estas células, ¿qué hacen? Tienen la capacidad de producir metaloproteinasas, ¿no? Producen colagenasas de tipo 4, los cuales van a favorecer que rompan la membrana basal, que es una característica de la neoplasia maligna de tipo invasiva, y las células del epitelio tienen ese comportamiento infiltrativo. Y por ese comportamiento infiltrativo pasan por ejemplo, si usted fuera la piel del epidermis, pasan a la dermis. De ahí, como en la dermis tengo vasos sanguíneos, por ese mismo mecanismo infiltran el vaso sanguíneo y viajan por el torrente sanguíneo acompañado de los elementos celulares propios de la sangre, como plaquetas, linfocitos, ¿no? Y van a hacer siembras a distancia, favoreciendo la metástasis y ofreciéndole pues al paciente un estadio avanzado, el cual pues complica mucho o oscurece su pronóstico, ¿no? Y finalmente tenemos acá las principales clases de antígenos tumorales, ¿no? Una célula neoplásica, ¿qué hace? Me produce un antígeno. Y si me produce un antígeno a través de su CPH, ¿no? Esta célula presenta este antígeno al linfocito TCD8. Se lo presenta, ¿no? Y cuando se lo presenta, ¿qué es lo que hace? La elimina, pues, ¿no? La elimina, la mata, ¿no? Puede producir pocos antígenos, muchos antígenos, pero a través de su CPH la elimina. ¿Qué es lo que pasa en un cáncer? En un cáncer, miren, la célula neoplásica, para evitar o para evadir la respuesta inmunitaria de este linfocito TCD8, no produce antígenos. No produce. Y si no produce antígenos, no hay nada que presentarle al linfocito TCD8 y no la puede identificar. Y si no la identifica, no la puede eliminar, ¿no? Acá abajo, en el segundo, este que está acá, produce los antígenos, pero no tiene su CPH, ¿no? Que es como la llave de presentación al linfocito TCD8. Y si no la pueden presentar, tampoco el linfocito TCD8 se une para poder eliminarla. Y en la parte inferior, ¿qué es lo que pasa? En la parte inferior, ¿no? Vemos que sí tiene antígenos, tiene el CPH, el linfocito TCD8 viene y se une para eliminarla, pero estos tienen unas conexiones, unos receptores LP1 y LPD1. Se unen estos y a través de esa unión, la célula neoplásica le emite señales al linfocito TCD8 para que no la pueda eliminar. Y de esta manera, la célula neoplásica evade la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Acabamos de mencionar que lo que tenemos nosotros es que la célula se multiplica indiscriminadamente, ¿no? Que la célula, no hay nada que lo pueda frenar, que la célula neoplásica no muere por apoptosis, que modifica su metabolismo para favorecer la replicación celular, ¿no? Que genera angiogenia, que produce reactivación de las telomerasas para que tengan inmortalidad estas células, ¿no? Que evaden la respuesta inmunitaria,
¿no? Entonces, por todos esos mecanismos, establecer diagnósticos en estadios avanzados en una neoplasia maligna es tan complicado favorecer encontrar tratamientos que lo curen al paciente. Por eso que sabemos que las neoplasias malignas en estadios avanzados son sinónimo de muerte, ¿no? Controlan, pueden prolongar la vida del paciente, pero no terminan sometiéndolo a una curación, ¿ya? Entonces, bajo esos mecanismos, pues, la recomendación es siempre establecer diagnóstico en estadios iniciales, o sea, hacer chequeos, ¿no? Una radiografía de pulmón, endoscopías, colonoscopías, PSA, Papa Nicolau, ¿no? Una ecografía o mamografía, dependiendo del grupo etario de mama, ¿no? Para establecer diagnósticos en estadios iniciales y ofrecerle, pues, al paciente un pronóstico bastante bueno, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Esas eran las clases que teníamos pendiente con ustedes, ¿no? Entonces ya hemos realizado la presentación, ¿no? Nos hemos ido, bueno, nos hemos pasado unos minutos por, no sé, un desperfecto que tuve para compartir la presentación, pero la pudimos superar, ¿no? Bien, jóvenes, me despido de ustedes. Tengan todos ustedes muy buenas noches y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos, jóvenes. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches.